muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento que han hecho todos los colegas y también, bueno, muy buenas tardes para todos. Y bueno, yo les cuento un poco cuál es la ciudad que soñamos o que proponemos en el Encuentro Ciudadano. En principio, nosotros queremos hacer de nuestra ciudad nuestra casa, así de sencillo y así de simple. Queremos una casa que esté limpia, que sea luminosa, que sea cálida, una casa donde todos tengan espacio, una casa para todas las edades y un lugar, una ciudad, una casa en la que podamos crecer y desarrollarnos. Esto es así a grandes rasgos como la imagen de lo que queremos, porque cuando uno piensa en su casa, piensa en pertenencia, piensa en familia, piensa en lazos, piensa en relaciones. Y probablemente esto es lo que tenemos que reconstruir entre nosotros. Y para esto pensamos en tres ejes. Uno primero que tiene que ver con recuperar el espacio público. El espacio público no es tan solo un lugar, es un lugar que tiene que estar mantenido, pero sobre todo algo tiene que pasar adentro. Y lo que tiene que pasar adentro de todos los espacios públicos, llámese playón, llámese gimnasio, llámese aula, es que podamos interactuar unos con otros y que podamos integrarnos. Este es el primer eje profundamente sentido por nosotros, porque sin pertenencia no hay ciudad, sin pertenencia no hay tejido social, sin pertenencia no hay casa. El segundo eje que nosotros planteamos tiene que ver con la descentralización, es decir, queremos un municipio que esté cercano a la gente, llevar desde el trámite hasta la participación ciudadana, esto es, que los vecinos de un barrio no solo puedan identificar sus problemáticas, puedan intentar soluciones y puedan ser parte de la toma de decisiones. Y como ya me corre ese digo rápido el último eje, que es el eje de la articulación. Nosotros creemos que necesitamos tender puentes. Tiene que haber un municipio que articule la política pública en materia de tierra y de vivienda, que articule el trabajo de las diferentes organizaciones de la comunidad. Queremos convertir abandono en cuidado, queremos convertir competencia en colaboración. Gracias.